¿Qué tal amigos de Influencers? Soy Roberto Valadez, Pepe Pérez y nuestro invitadazo del día de hoy, que la verdad es que estamos muy contentos de recibirlo aquí en Go Influencers. Y recuerden amigos que estamos ya en la tercera temporada del programa. Tuvimos a grandes personalidades en la primera y en la segunda temporada, Pepe. Y bueno, pues abrimos con una gran personalidad la tercera temporada, entrevistando a mi querido Pepe Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Todavía sigo como invitado. No, ahora ya cámbiate el chip, ya estás ahora sí del lado de las preguntas. Sí. Y bueno, Pepe, pues a darle la bienvenida a nuestro gran invitado de hoy, que seguimos en ese tenor, ¿verdad? En ese nivel de grandes personajes que han desfilado a través de Go Influencers. Oye, pues muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Go Influencers. Donde quiera que estén, que nos escuchen, que nos vean por cualquiera de las multiplataformas, tanto de Facebook como Instagram, como Twitter o como YouTube. Twitter, ¿qué tal me salió, Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya hablaremos de tu inglés. Hoy estamos de plácemes nuevamente porque además, como bien dice Roberto, tenemos un invitado de lujo que además, nuevamente, casualmente, comunicólogo. Sí, caray. Hablando de la versatilidad de la comunicación, hoy vamos a hablar en un área en la que el desempeño de nuestro invitado, Carlos Dagoberto González Macedo, quien además pues es un buen amigo desde hace muchísimos años y quien he tenido el honor de conocer e incluso trabajar juntos en algunas áreas, y muy particularmente la que hoy nos atañe en este día, en donde vamos a hablar pues sí, de un tema que hoy nos debe de importar muchísimo a todos como sociedad, tanto a nivel público como privado, que es la seguridad. Carlos González es, además de comunicólogo, pues él ha estudiado diversos diplomados en temas de derechos humanos y también muchísima preparación en temas de seguridad, tanto estrategia como a nivel de evaluación, y obviamente esto le dio, pues fue forjado a la sazón de una cantidad de encargos impresionantes que empiezan con 8 años de desempeño en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy extinto CISEN, que era el Servicio de Inteligencia Civil del Gobierno de México, comenzando pues con distintas subdelegaciones a nivel estatal, tanto aquí en Jalisco como en Michoacán, y pues culmina su carrera dentro del CISEN como delegado en Aguascalientes. Así es. A partir de ahí, Carlos, tú te incorporas a una subsecretaría de Estado que básicamente era pues gobernación dentro de la estructura estatal del gobierno de Aguascalientes, en donde además tuviste pues a tu cargo todo el manejo de la información y política interna del Estado, ¿no? Así que es. eso pues habla de una persona que tenía no solamente pues clara el tema de la seguridad, sino también de cómo inciden los factores de seguridad en términos políticos. También ya en estas avenidas te fuiste también de nuevo a tu tierra. Tú eres michoacano, ¿verdad, Carlos? Totalmente michoacano, mi Pepe. Moreliano. Orgullosamente moreliano. Un ate de Morelia, quien además pues ya vas a tu tierra, Morelia, al municipio de Morelia, justamente en una secretaría técnica, también áreas de seguridad. Ahí más enfocado a temas de gobernanza y temas de función como de enlace de gabinete, digámoslo. Ok. Pero muy orientado a una de las partes que pude desarrollar desde CISEN, en gobernación en Aguascalientes y en México, pues es que toda la parte de negociación política, ¿no? Con organizaciones sociales. Que eso tiene muchísimo que ver con la seguridad del Estado, prácticamente, ¿no? La parte del conjunto de actores que pueden incidir en un tema de seguridad. Y bueno, obviamente nos tardaríamos muchísimo en hablar de un currículum que además ya en la parte privada incluye la fundación de una empresa que hasta el día de hoy ofrece servicios de consultoría
a muchísimas empresas que se llama Confidesa. Es una empresa que también se dedica al área de prevención, al área estratégica y al área de evaluación, también en términos de seguridad, tanto para las empresas como para los gobiernos, y obviamente tanto en áreas de seguridad como de recursos humanos, que pues es parte también de la seguridad patrimonial de las empresas. Y en este devenir de cosas te ha tocado, Carlos, pues incluso hasta dirigir la empresa de seguridad de una de las empresas mexicanas más grandes del mundo, como es Organización Ramírez, que pues también dignamente michoacanos, ¿no? Y todo este curso de haber asesorado a municipios como Pátzcuaro, que además con una complejidad en Michoacán, pues hablar de seguridad en términos del Estado es algo que pues no cualquiera se avienta ese trompo al uña, ¿no? Como quien dice. Y hoy por hoy te encuentras en una gerencia de operativa y de implementación en una de las empresas más importantes de seguridad en México y desde luego en el estado de Jalisco. Es Grupo Pretorian, que además pues presta servicio a las empresas más importantes del estado. Perdón que me haya extendido tanto, pero quiero ponderar la carrera de Carlos en términos de seguridad, y bueno, ni nos podremos imaginar la cantidad de información, de bagaje, de capacitación que a lo largo de todas estas instituciones, empezando por el CISEN, pudiste haber tenido en estos términos. Carlos, quiero darte la más cordial bienvenida y agradecerte que hoy nos hayas permitido esta entrevista, Carlos. No, pues muchísimas gracias, Pepe, Roberto, un placer aquí acompañarlos, darles, así como dice Pepe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que vayan a ver el programa. Con todo el gusto de estar aquí, ¿no? O sea, gracias. Y tocando un tema que es fundamental, que es vital, que no deja de ser tema de conversación del día a día, en la mesa, en cualquier lugar, ¿no? Como es la seguridad. Oye, Carlos, vamos entrándole en materia, Roberto, si quieres. Venga. Yo me ponía a pensar que en toda esta trayectoria que tuviste, ¿cómo encuentras, en términos de seguridad, un país como México, de aquellos años mozos de 1994, cuando te incluyen, o sea, cuando te insertas como subdelegado de Seguridad Nacional aquí en Jalisco, al día de hoy? ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ha cambiado la problemática de seguridad y cuáles son los retos que tenemos? Es una pregunta bien interesante, Pepe. Bueno, evidentemente el tema de la seguridad es un tema que nunca ha dejado de perder vigencia. Creo que estamos en un país en donde la dinámica delictiva crece, se modifica, los delincuentes se modernizan. Se actualizan, se actualizan, y si bien sí ha habido un cambio, a lo mejor no tan drástico como luego podemos pensar, del 94 que yo empiezo con estos temas al 2022 en el que ya nos encontramos, pero sí hay circunstancias diferentes, hay un crecimiento de la actividad delictiva, hay fortalecimiento de organizaciones o de grupos. Pero no solamente es un tema de México, o sea, al final del día hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en materia de narcotráfico, pues los Estados Unidos, Europa, son de los principales consumidores de drogas, y México se convirtió pues en una área estratégica de paso. La delincuencia organizada, bueno, crece en todos los ámbitos, desde temas de secuestro, temas de extorsión, y la delincuencia común, que esa permanece todo el tiempo, ¿no? Sí, un país diferente del 94 a la fecha, problemáticas distintas, políticamente diferente, estrategias de gobiernos totalmente distintas del 94 a la fecha en la forma de actuar e inclusive de comprender el fenómeno delictivo. Y también yo creo que aquí mucho de lo que tiene que ver, Pepe, Roberto, es que estamos antes que nada en una disyuntiva, en un paradigma, podríamos llamarlo, en donde actualmente tenemos que hablar no de seguridad pública como tal, sino de seguridad ciudadana. O sea,
yo creo que la gran evolución que se ha dado en materia de seguridad es pasar del concepto de seguridad pública al concepto de seguridad ciudadana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la seguridad pública la entendemos como la responsabilidad que tienen los 3 órdenes de gobierno. Y el gobierno, claro. Así Sí. le echas la bolita al gobierno. Así es, punto. sí. Que si bien pues hay una responsabilidad y una obligación de las autoridades, el gran paso que se dio es cambiar hacia los temas de seguridad ciudadana, en donde se genera esa corresponsabilidad de nosotros los ciudadanos en también aportar hacia la seguridad, ¿sí? Es decir, no todo es responsabilidad del gobierno, Claro. hay una gran parte que es responsabilidad de nosotros, en el sentido de cuidarnos bien, no generar oportunidades en materia de seguridad pública, de seguridad. Los que nos dedicamos a este tema siempre hemos hablado de que hay un pecado capital en materia de seguridad. No sé si lo conozcan o sepan cuál es. A lo mejor tú me has oído decirlo alguna vez. No sé si con tu memoria ya después de tantos años. De adulto de la tercera Sí, edad. no, todavía no, pero bueno, no sé. ¿Cuál es? A ver, Mira, dilo. es el... Yo me voy a Venga. quedar mi burbuja química, porque no. Mira, le vamos a ahorrar un bochorno a Pepe. Mejor Sí, suéltalo. La confianza. Exactamente, o sea, bueno, la confianza, pues, está. nosotros la traducimos en el hecho del pensar que a mí no me va a suceder. Exacto. Sí, Sí. o sea, el que siempre le va a suceder a alguien más menos a nosotros, y eso nos genera un exceso de confianza, ¿no? Sí. Esa evolución va orientada hacia esa parte, es decir, yo como ciudadano soy corresponsable de la seguridad, no por vivir en un fraccionamiento cerrado, en donde tengo una seguridad, voy a dejar la puerta de mi casa abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces entramos a lo que nosotros llamamos el fenómeno del delito, ¿no? Para que haya un delito hay 3 componentes, hay un delincuente, hay una oportunidad, ¿sí? Y una víctima. Entonces, la única forma en la que nosotros podemos evitar ser víctimas de un delito es no generando oportunidades, Exacto. ¿sí? Porque con el delincuente no podemos hacer nada. O sea, finalmente, A el eso se delincuente dedica. a eso se dedica, ese Claro. es su modus vivendi. Pero si nosotros no generamos oportunidades, entonces evitamos la posibilidad de ser víctimas de un delito. La ventaja del delincuente es justamente esa, ¿no? Que detecta las oportunidades que nosotros no somos conscientes que dejamos. Así es, o sea, normalmente un delincuente, por mucho que parezca que no lo hacen, siempre van a estudiar a la víctima, ¿no? O sea, incluso para robarte un celular en la calle, pues normalmente... Ya te están venadeando. Exactamente, el clásico venadeo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Que vamos caminando en la calle y vamos con el celular, ¿sí? Y a veces ni siquiera nos fijamos por dónde vamos caminando. Y no ponemos atención a todo nuestro entorno. Cuando llega un delincuente, te arrebata el celular y se lo lleva. A lo mejor, si tú ibas más atento al entorno, Claro. pues evitas que te arrebaten el celular. A eso me refiero con esta evolución de los temas de seguridad ciudadana, ¿no? Oye, Carlos, Sí, adelante. perdón, fíjate que ahorita que estabas comentando un punto muy importante, tú señalabas que no nada más este tema, pues es una situación que compete a México. La delincuencia se ha ido incrementando en todos los países, ¿no? Pero yo a veces me he cuestionado, me he puesto a analizar un poquito qué es lo que detona todo esto, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, efectivamente es la oportunidad. Nos distraemos y generamos una oportunidad. Pero también creo que desde temas de educación básica, como una materia fundamental que antes teníamos en la escuela, que era educación cívica, hoy en día no la hay. Entonces hoy en día, también como tú decías, oye, también es responsabilidad de nosotros, porque llega tu hijo y le dices, te dice, oye, pues ¿sabes qué? Me pegaron, y lo primero que dices es, pues tú pégale más fuerte, ¿va? Sí, ¿Sí? no hay ejército ni gobierno que pueda controlar una delincuencia que tú estás creando en casa. Sí, Así es. entonces, desde tu punto de vista, desde ahí se está generando toda esta delincuencia o esta violencia. Sí, yo creo que uno de las características de ese fenómeno, sin lugar a dudas, es la educación. Sí. O sea, así como ahora ya se incluyen planes de educación sexual, que a lo mejor en nuestras épocas la veíamos hasta, No, pues no. hasta la secundaria Sí. y prepa probablemente, Sí, y ahora ya nuestros hijos
lo ven en tercero de primaria, una cosa por decirlo. En materia de seguridad, ustedes se fijan, ninguna escuela toca el tema. Sí, no hay prevención. No hay prevención. Acabas de dar con el tema clave. A ver, la seguridad es prevención. O sea, para tener yo seguridad, debo prevenir. Es como ahora con el famoso COVID, ¿no? O sea, todos nos estamos cuidando con las vacunas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos previniendo. En materia de seguridad hay que prevenir. Y si desde la escuela comenzáramos a generar algo que, por ejemplo, ahora en la empresa en la que yo estoy, en Grupo Pretorian, estamos muy enfocados creemos una cultura de la seguridad. O sea, cuando logremos permear hacia la sociedad el que tenemos que tener una cultura de la seguridad orientada a la prevención, creo que en ese momento comenzaremos a transformar el fenómeno delictivo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Hay muchas cosas más. O sea, la educación es un factor. Evidentemente, la falta de empleos, la falta de oportunidades, sí, claro, pues empujan. hacen que alguien cometa delitos, delinquen, ¿no? Pero si nosotros podemos fortalecer esta cultura de la seguridad, generando menos espacios para la comisión, sobre todo de delitos patrimoniales, ya el tema de narcotráfico va orientado a otro tema, ¿no? Pero la parte de delitos patrimoniales, pues comenzaremos a ir avanzando, ¿no? A generar toda una dinámica distinta, cuando como familias nos preocupamos por nuestra seguridad, por conocer qué tan segura es mi casa, si realmente estoy seguro en el lugar donde vivo, cuáles son mis medidas preventivas, qué tan atento estoy en mis trayectos, en mis rutas. Pues, en tu entorno social. Sí, completamente. Nosotros damos muchos cursos de capacitación a familias y lo que primero que les decimos es, las redes sociales actualmente son un problema y si yo voy a salir de vacaciones, lo primero que hago es que voy a publicar que ya me voy de vacaciones, ¿no? ¿Y en dónde estás? ¿Qué es lo peor? No, que no estás. No, más bien que no sí. estás. Entonces, bueno, sí, claro. ¿qué sucede? Acá, sí. Pues se te metieron a tu casa. Claro. Sí, claro, el origen es acá. Y acá igual puede haber supieron secuestros. que iba a por estar ejemplo, fuera, ¿verdad? No, sí, claro. ¿Cómo supieron? ¿Cómo se enteraron? Así Claro, es, ¿no? claro. Entonces, ahorita un poquito antes de empezar la entrevista, Pepe comentaba, decía, cómo enfocar y cómo ver desde las bases, ¿no? Y para nosotros en materia de seguridad yo creo que la base es primero yo como persona, mi familia, y entonces ya voy subiendo los niveles de seguridad, es decir, la seguridad en mi trabajo, en mi empresa, donde yo me desenvuelvo, pero lo primero es qué tan seguro y qué tan cuidadoso soy yo en materia de seguridad. Yo creo que esa es la clave. Oye, Carlos, y bueno, habiendo colaborado con estas instituciones, que bueno, ya nos contarás, digo, el CISEN era una institución que vertía muchísima información estratégica al gobierno para la toma de decisiones y que pues ya no existe, ¿no? No sé ahora cuál sea el instrumento del gobierno o si haya sustituido esta institución por algo que pudiera vertirle de información. Pero a nivel personal, Carlos, y también a nivel institucional, ¿no sientes que en México hemos sido muy laxos? Es decir, ahora que asesoras también personas, este tipo de prevención no suele ser como una incomodidad para el ciudadano, decir, uy, tengo que cambiar mis rutinas, uy, tengo que o sea, hay una resistencia e incluso una desesperanza a veces de decir, no, pues ¿qué voy a hacer la diferencia yo, no? ¿Cómo vences estas resistencias o qué es lo que tú dirías? Mira, ves qué interesante tema. Evidentemente, con todo esto que se ha generado de este cambio del fenómeno delictivo, ¿qué es lo que nos ha venido a provocar? Que tengamos que cambiar nuestros estilos de vida. Sí. Nosotros, una de las cosas que normalmente decimos a la gente es, a ver, no se trata de que cambies tu estilo de vida completamente, se trata de que seas preventivo. Exacto. A ver, no podemos vivir en una burbuja ni tampoco podemos vivir bajo murallas, ¿sí? Pero porque entonces pues, mejor nos encerramos y ya perdimos, ¿no? O con una psicosis, ¿verdad? Sí, De claro, que todo el exacto, mundo te está... así es. Sí, claro. Es eso. claro. A ver, lo que se trata de generar, Pepe, es cómo sentirme yo seguro en mi actividad del día a día sin estar con una psicosis, sin tener que traer
si bien lo puedo, escoltas, carros blindados, no. Creo que hay medidas muy sencillas y acciones muy simples con las cuales nos podemos sentir más seguros. Y eso es lo que se busca generar con temas de prevención, ¿no? Sigue retomando la parte de tu pregunta, ¿cómo lograr que no haya esta resistencia? Más que resistencia, yo te diría, ¿cómo lograr hacer que podamos convivir con el entorno que se está presentando actualmente? Vaya, no se trata de, sobre todo, que vayamos a armarnos. Yo tengo muchos conocidos que me dicen, oye Carlos, y me compro una pistola para cuidar mi casa. Sí. Entonces la primera pregunta que yo les hago es, ¿la sabes manejar? Claro. ¿Tienes el permiso? Porque bueno, todos tenemos derecho a tener un arma en nuestra casa, ojo, en nuestra casa. ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿la vas a utilizar? ¿Sí? Entonces, Que mientras no sea contra el vecino, ¿verdad? Porque Claro. luego a veces también esa parte... o un accidente en tu termina propia siendo casa en contra también. Sí. del propio entorno, tener Sí, un arma, sí. ¿no? No, Si no tienes esas preguntas, pues, contestadas. sí, claras. Entonces, yo más bien te diría, ¿cómo hacer para que vivamos seguros? O sea, ¿cómo lograr hacer que, a pesar de toda la situación que estamos viviendo y donde de repente vemos en el día a día, yo creo que lo que más nos llama la atención es la nota roja, que Sí. además eso ha sido pues, siempre. El alarma. O sea, si recordamos nuestras épocas de medios impresos, venía la parte de atrás la famosa nota roja y era lo primero que veíamos. O el alarma, que Bueno, se vendía o- mucho en la Ciudad así de es. México, Que en que era tus tiempos pura, serían pura papiro, nota ¿no? roja. Roberto. Pero a lo que voy es, a ver, la delincuencia siempre ha existido desde los tiempos más remotos. Sí. O sea, siempre alguien se ha dedicado a robar. Sí, claro, Siempre. claro. Sí. Que ahora veamos o nos sintamos rebasados, pues también tiene mucho que ver con esta cantidad de información que ahora tenemos, ¿no? Claro. Claro. Y que aquí se generan la desinformación, o sea, yo leo una nota, alguien lee una nota y al rato ya estamos magnificando un hecho, ¿sí? Y esto genera un clima de inseguridad. Entonces, yo creo que también aquí otro tema es informémonos de manera correcta, Claro. ¿sí? Y seamos conscientes de la información que también proporcionamos. Son muchos fenómenos, ¿no? Repito, la delincuencia existe y en los diferentes niveles, delincuencia común o delincuencia organizada, Sí. ¿sí? Generemos prevención. Sí, fíjate que está muy interesante el tema, Carlos, y ahorita que estás platicando se vienen tantas cosas a la cabeza, tantas ideas, amigos del Go Influencers. Igual, si tienen alguna pregunta para Carlos, ahí déjenlos sus Claro. comentarios, ¿verdad? Sus preguntas, sus dudas, porque en este momento estoy pensando, Carlos, mientras tú hablas, en todo esto que debemos de prevenir, y te empiezan a caer ciertos veintes, ¿verdad? Oye, sí es cierto, ¿cómo está la seguridad en mi casa, las puertas, la cochera, el fraccionamiento, etcétera? ¿Cómo me muevo en mi trabajo, en mi negocio, etcétera? Entonces aquí la pregunta sería, Carlos, ¿puede la gente consultarte a través de tu empresa precisamente para poder asesorarse y empezar a tener esa conciencia? Claro, ¿Y a qué nivel, verdad? Sí, Así ¿a es. qué nivel? Ajá. Sí, yo los invitaría precisamente a que comencemos a generar internamente ese cambio de cultura. Sí. Hablábamos desde la casa, ¿no? Creo que siempre hemos hablado de que el principal factor social es la familia. O sea, de hecho, pues es el núcleo social, la familia. Si nosotros comenzamos con acciones desde nuestra familia, muy básicas, ¿eh? A ver, ojo, nadie de los que dedicamos a este tema vamos a descubrir el hilo negro. No, claro. Nadie. Pero si comenzamos desde la familia con ciertos factores muy básicos, te voy a poner un ejemplo, Roberto, Pepe. Nuestros hijos no tienen por qué ir a abrir la puerta cuando son menores de edad, ¿sí? O contestar nuestro teléfono, ¿no? Chuyito, abre la puerta, a ver quién es. ¿Sí? Sí, no, o error. sabes qué, contesta, ¿no? Exacto. Ya no voy a decir que contesten el teléfono que tenemos nosotros en casa, porque ahora todo No, es ya no, celular, ya no hay teléfonos Ya no hay- fijos. sí, pero le decimos a nuestro hijo que conteste y el niño contesta y cuando le preguntan, oye, vulnerable. ¿está tu papá?
el niño no sabe, Miente. no va a mentir y va a decir, no está. O sea, vamos, acciones de ese tipo. Y sí, con todo gusto, Roberto, la idea de nosotros es apoyar. Y apoyar desde lo más básico que es la familia Sí, hasta claro. lo más alto que sería a nivel empresarial, ¿no? Híjole, que a nivel empresarial es todo un reto, Carlos, ¿no? Claro. Yo he estado viendo cómo prácticamente se dice que en México el 10% de las utilidades de las empresas termina dilapidado en un tema de robo al interior. Así es. Hormiga y de otro Sí. tipo, ¿no? Mira, a nivel empresarial es bien interesante porque la mayoría de las empresas normalmente se preocupan por blindarse de afuera hacia adentro. Exacto. O sea, contrato guardias, pongo cámaras. Que está bien, ¿no? No, es lo menos que podrían Sí, hacer. claro. Pero hay un tema que tiene que ver con cómo me cuido de adentro hacia afuera. Sí. O sea, está probado que la mayoría de los delitos de alto impacto a nivel empresarial no es porque nos hayan venido a asaltar, es porque hubo fuga de información, Claro. o es porque hubo participación de adentro hacia afuera. Además, Pepe, solamente el 3% de los delitos denunciados a nivel nacional son castigados. Claro. O sea, Una impunidad hay tremenda. una impunidad también en el mundo, pero también hay un problema, no vamos a Y denunciar. denunciamos. Sí. No vamos a denunciar. Así es. Y no denunciamos porque pensamos que es una pérdida de tiempo, porque pensamos que no sirve para nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué generamos? Pues que los delincuentes continúen haciendo su labor delincuencial, pero tampoco les generamos un castigo. Porque, híjole, no, ¿a qué voy a la fiscalía? Me va a hacer perder 2 horas, 3 horas. ¿Cómo queremos crecer y avanzar cuando no tenemos ni siquiera nuestra responsabilidad de ir a Sí. denunciar? Hay, ¿no? hay falta de confianza en las autoridades, pero también nosotros lo estamos fomentando. Entonces es, oye, pues ve y levanta una denuncia, levanta un acta, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque pues eso de alguna manera te va a ayudar, pero también hay temor porque se sienten amenazados también por la delincuencia. Sí. Entonces es una bolita, una madeja que hay que irla como deshebrando de muchos Así lados, es. pero participando todos, ¿no? Como decías, pues nomás dejándole al gobierno la Exactamente. responsabilidad. Sí, y creo que uno de los temas importantes es ese, ¿no? Generemos ese cambio. Por eso, insisto, tenemos que generar una cultura de la seguridad desde las familias, a nivel empresa, y esto va a permear a nivel gobierno, o sea, porque al final del día las estrategias de gobierno para el combate a la delincuencia tienen que ver, pues también mucho con lo que yo hago como ciudadano, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Sí, claro. A nivel empresarial hay muchos factores, los procesos de selección de personal, ¿sí? O sea, a quién contrato, cómo lo contrato, qué pruebas le aplico para contratarlo. No solamente se trata de encontrar el perfil adecuado al puesto, también se trata de poder identificar los factores de riesgo que tiene esa persona, ¿no? Si esa persona va a manejar mis recursos materiales, mis recursos financieros, la información de mi empresa, pues tiene que ser alguien confiable, ¿sí? En nuestro negocio nosotros decimos, la confianza se checa. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sobre todo como dices, oye, vas a manejar dinero en una empresa, bueno, pues quién es, ¿verdad? Tienes que investigarlo a fondo para ver qué tan confiable es. Roberto, tú has trabajado bueno, yo también he trabajado en áreas de recursos humanos, Carlos, y sé cómo esto afecta a la parte de la rentabilidad de las empresas. ¿Cuánto cuesta un candidato malogrado? Ya no hablemos solamente de que malogrado para el tema del perfil, como bien dice Carlos, ¿no? Sino cuánto te cuesta un candidato que, pues por muy capaz que sea, tiene una tendencia al robo, a mentir, a descuidos de tipo organizacional que cuestan una millonada a las empresas. Oye, Carlos, y fíjate, ahorita se me vino a la mente una pregunta importante que de repente, como decías, Pepe, en las empresas, en recursos humanos en general, ¿no? Hay empresas que sí aplican el que tú presentes tu carta de policía. Y hay otras empresas que no lo hacen. Y hay gente que cuando va a pedir un trabajo se indigna porque le piden una carta de policía. Entonces, ¿es válido o no es válido? A ver, mira, yo te diría, yo creo que a nivel empresarial es válido solicitarlo, porque finalmente es parte de un requisito.
Pero ahorita existe todo un tema con con derechos humanos, Sí. en donde puede resultar anticonstitucional, obligatorio de derechos humanos el solicitar una carta de policía. Pero además aquí hay un fenómeno bien interesante. La carta de policía, yo soy michoacano, Sí. ¿sí? Si yo vengo aquí a Jalisco y tramito mi carta Pues vas a salir exento. de no antecedentes en Jalisco, pues la Eres- casa tengo eres bronca, una ¿no? palomita blanca. Sí, pero a lo mejor en Michoacán tengo broncas, o en Guerrero. Vamos, la carta de no antecedentes pues tendría que ser a nivel nacional o tramitarla a nivel nacional, que sí se puede, ¿eh? Sí, sí. O sea, se hace a través de la Secretaría de Seguridad Pública o anteriormente a través del órgano desconcentrado de prevención y retracción social. Pero a ver, dentro de un proceso de selección de personal es válido, yo creo que es válido y es tan válido como validar cualquier antecedente de la persona que tú vas a contratar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás cuidando tu patrimonio. Pepe decía, ¿cuánto nos cuesta como empresa hacer un mal proceso de selección? Carísimo. Sí. Por ahí algún día un empresario nos decía a nosotros, le robaron una computadora. Y nos decía, bueno, una computadora que cuesta 15,000 pesos. Ok, sí. ¿Cuántas horas de trabajo necesitas para recuperar el valor de esa computadora? ¿Cuántas horas de trabajo físico? ¿Cuánto te implica en tiempo? ¿Cuánto te implica en personal? Capacitación. O sea, al final una computadora de 15,000 pesos no cuesta 15,000 pesos, cuesta mucho más cara. Claro. Sí, o sea, para que tú la recuperes, ¿qué implica? ¿Cuántas personas tienen que trabajar para poder recuperar o sea, eso? no es que le digas a tu secretario de finanzas o a tu tesorero, compra una nueva. Lo podrán hacer. Sí, claro. Más sin embargo, ¿qué implica para que tú vuelvas a tener ese activo? Entonces, los procesos de selección de personal son bien importantes y no solo a nivel empresarial. Yo siempre les hago una pregunta y ahorita, por ejemplo, con ustedes. Si tienen personal doméstico en su casa, personal de servicio, ¿cuántos de nosotros no sabemos el nombre completo de la persona que nos ayuda en casa? Claro. Pues, O sea, el nombre completo. ¿Dónde vive? ¿Dónde ha yo nunca he trabajado? tenido ese dato. ¿No? Pues sí. Jamás. O sea, ¿cómo se llama? Juanita. Ujú. Ah, perfecto. ¿Y cómo se apellida? No sé. ¿Cómo la contrataste? Pues aquí me la recomendó la señora que trabaja enfrente de mi casa y porque es su conocida. Y es bien buena gente. Ajá, sí. Y creo que pasa más tiempo que nosotros en casa, Sí. en nuestra casa. Claro. Tiene acceso a toda nuestra información. ¿Sí? Y no nos preocupamos ni siquiera por tener una copia de su identificación mínimo. Sí, sí. Entonces, si te fijas, Pepe, Roberto, me estoy yendo desde lo más básico que sería nuestra familia, nuestra casa, pues ahora vete a un nivel empresarial en donde es increíble que muchas veces no tengas ni siquiera expedientes completos del personal que tienes contratado. Y ahí volvemos al origen de todo lo que tú decías. Ujú. Que generamos una confianza, ¿verdad? Nos confiamos, tanto a nivel personal, familiar, empresarial, Ujú. y de ahí se originan todas esas Así oportunidades, es. caray. Y otro gran tema es que siempre lo vamos a ver como un gasto. Sí, O sea, la seguridad, híjole, es un gasto. sí, sí, sí. Yo, perdón, creo que no es un gasto, es una inversión. No, claro. Es como un seguro. Sí. O sea, mejor inviértela en seguridad para prevenir a que al rato el no haber adquirido un sistema de CCTV correcto te cueste más caro porque ya te metieron a robar a la empresa. Sí. Y también algo que es muy válido y que creo que sería una invitación para todos los que están del otro lado es, híjole, a ver, no se trata de ir a comprar el sistema de cámaras que nos venden en cualquier lugar. Si no están orientadas, si no están Un objetivo. con un objetivo específico, esas cámaras probablemente no vayan a cumplir una misión, una visión real para lo que la queremos. Oye, Carlos, ¿y tu empresa da asesoría tanto a nivel, digamos, personal, familiar como empresarial? Porque mucha gente se va a interesar, ¿eh, Pepe? Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Sí, claro. O sea, nosotros desde el Grupo Pretoria son 3 empresas las que conforman el grupo. Una es la empresa que va con todo el tema de guardias armados, no armados, escoltas, choferes, etcétera.
la empresa que tiene que ver con todo lo que es tecnología en seguridad. Ujú. Todo lo que sea tecnología en seguridad, Perfecto. cámaras, GPS. Ahí te asesora lo que tú central de alarmas, necesitas realmente. exactamente. Los famosos drones. ¿no? Sí. Sí, todo. Sí. Y la empresa de la que yo soy el gerente, que es el área de prevention, que es toda la parte de consultoría, capacitación, control de confianza, Análisis de de riesgo. riesgos, o sea, toda esa parte, digamos, es lo que conforma el grupo, ¿no? Y obviamente abiertos a apoyar a quien esté interesado en mejorar sus niveles de seguridad. Desde ¿Tienes lo alguna familiar. página, algún Sí, dato que hay, puedas hay, compartir? hay una página de nosotros, www.grupopretorian.com. Sí. Sí, ahí se encuentra Perfecto. la información. Y tú dirías, Carlos, que hoy por hoy hay un nicho de oportunidad entonces, o sea, hoy Grupo Pretorian y bueno, tú como experto en seguridad, ¿consideras que sí hay una necesidad que atender y que sería bueno que todos como individuos pudiéramos pensar o tomar conciencia de esta necesidad? Sí, más allá del anuncio comercial, gracias a los dos. No, hombre, es que es creemos, fundamental, o sea, claro, tenemos claro. vecinos que invierten cantidades de dinero importantes en poner unas cámaras, como dices tú, sin ningún objetivo, ni bien orientada, nadie las ve, no ponen, por citar, o una alarma, Sí. no saben para qué sirve, No, ¿no? o que no está monitoreada, ¿no? O tienen una puerta que se puede abrir con un Sí. ganchito, Así con un es. cuchillo y tiene un montón de cámaras. ¿no? Sí, contestando, que existe un nicho de oportunidad, yo te diría que existe un nicho de oportunidad, pero para todos. Eso. Sí. Para vivir mejor, vivir más tranquilos. El objetivo que yo he aprendido en todos estos años de desenvolverme en áreas de gobierno en materia de seguridad estratégica, de inteligencia, la parte ya de iniciativa privada, creo que el objetivo fundamental es vivir tranquilos. O sea, Correcto. podemos tener todo un entorno caótico, pero vivamos tranquilos, que tu hijo salga a la calle y que sepas que se va a mover tranquilo porque le estás diciendo qué hacer y cómo hacerlo, y segundo, pues que sepas dónde está tu hijo, ¿no? O sea, estoy hablando con un ejemplo muy básico que además yo lo vivo en el día a día, con mis hijos. Oye, Carlos, pues la verdad es que ha sido realmente una entrevista muy ilustrativa que te ilumina realmente, ¿no? En todos estos temas de seguridad donde sí es cierto, pues nos gana la confianza, ¿verdad? Pero bueno, pues para hablar de tu trayectoria yo creo que necesitaríamos otros 2, 3 programas más, ¿no? Porque es abundante, pero a mí no me gustaría irme sin preguntarte algo. ¿En qué momento, después de haber estudiado comunicación, decidiste irte a este gran tema y bueno, pues a un área que evidentemente pues es muy poco transitada por profesionistas, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Mira, creo que fue un tema que se dio de manera natural, y esa pregunta me la hacen muchísimo. Oye, pero eres comunicólogo, ¿qué haces en temas de seguridad? Sí. Y la contesto muy sencillo, precisamente porque estudié comunicación. O sea, uno de los temas que llevamos en la carrera fue el análisis de información. Sí. Claro. Y yo tengo mi vida dedicado a hacer análisis de información. Si quieres que me vea muy técnico, te voy a decir, a generar productos de inteligencia para la toma de decisiones. O sea, un producto de inteligencia desde el ámbito de la seguridad nacional, personal, empresarial, es el que yo tenga información procesada, desde la recopilación de la información, la estructuración, el análisis, la interpretación, para generar un producto que me permita tomar decisiones. Oye, ¿eso es comunicación, perdón? Pasó bien las materias de La de Sauceda. Sauceda. Teoría de la comunicación. Le vamos a preguntar también con Matrini y todos. Sí, Sauceda, la definición un maestro. de acto social primario de intercambio de. Sí. Oye, Sauceda, para la gente que no conoce, ¿verdad? Fue un Maestro. brillante maestro en la Así es. Universidad Autónoma de Guadalajara en la carrera de comunicación. Así es. Sí. Sí, no, mira, esa es la respuesta, ¿no? Creo que la gran ventaja de haber estudiado lo que estudié y que creo que no me equivoqué, es que me dio las herramientas para lo que ahora hago, ¿no? Hombre, pues, ¿cómo y además, mucho el tema de proceso de negociación, que lo entiendes a través, pues, de lo que es la comunicación, la teoría de la comunicación, cómo entender, poder dialogar con el de enfrente para llegar a un proceso de conciliación, mediación, negociación, como tú lo quieras denominar, ¿no?
repito, es una pregunta que me hacen mucho. ¿Eres comunicólogo y qué haces en área de seguridad? Así La es. comunicación Así aplicada a la seguridad, al deporte, a la función cualquier pública, en ámbito, cualquier claro. área de la vida, la comunicación es el acto social primario, Así es. justamente. Y pues Carlos, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista que nos abre mucho el panorama, sobre todo a la gente, para asumir la responsabilidad y la conciencia primero de cuál es nuestro papel para prevenir cualquier aspecto de seguridad en nuestra vida. Esto ya no lo podemos dejar a papá Dios o a papá gobierno. Sí. Es un tema con el que tenemos que tener plena conciencia y pleno conocimiento de nuestra responsabilidad. Entonces, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Go Influencer. Roberto, no Sí, sé si quieras decirle algo más a nuestro No, invitado. al contrario, digo, la verdad un placer conocerte, Carlos, no tenía el gusto, personalmente había platicado Pepe y ha sido créeme, un programa extraordinario porque lo que nosotros buscamos a través de Go Influencers es dejar un mensaje, es hacer una aportación precisamente a la sociedad en diferentes áreas, ¿no? Una motivación para crecer, para impulsarse en sus negocios, en sus cuestiones personales. Pero hoy en día tocamos un punto que difícilmente se aborda y que es el tema de la seguridad. Así que, pues felicidades por tu trayectoria, Gracias, Carlos, Roberto. por lo que tú aportas a la sociedad. Y bueno, pues que la gente te busque. Estamos muy agradecidos de que hayas venido, Carlos. No, yo al contrario, agradecidos de la invitación y abierto para cuando quieran platicar temas específicos. Creo que da para mucho, Sí, claro. da para mucho. Y la acabas de decir, lo importante de la labor que ustedes hacen, de la labor que yo hago es aportar, ¿sí? Y si logramos hacer que la gente reflexione un poco sobre el tema y no solamente reflexione, sino que se vaya de la preocupación a la ocupación, ya estamos del otro lado. Pues que así sea, Carlos. Este es el propósito del programa del día de hoy en Go Influencers. Amigos, no dejen de seguirnos en redes sociales. Por favor, comenten en la caja de comentarios qué les pareció esta entrevista, y desde luego vamos a poner los datos de Carlos de contacto para que puedan acercarse en caso que tengan algún interés o alguna inquietud referente a su seguridad, tanto como individuos como a nivel institucional. Pues acérquense. Creo que Carlos es una persona completamente abierta y que puede desde luego orientarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias, Carlos. Hombre, Pepe, pues a ti, gracias. Hablando de seguridad, ¿no? Ya no se saluda ahora. Carlos, sí, No, así es, muchísimas ¿no? gracias. No, Y gracias. nos vemos en un próximo Go Influencers.